este espacio de fe y pensamiento. La vida se escucha, se vuelve encuentro, donde la palabra abre camino y ser, y el amor de Cristo invita a creer. Bienvenido a este tiempo de luz y saber, teologizando con Eliezer. Gracias por estar aquí. Te doy la bienvenida a Teologizando con Eliezer, un espacio de reflexión teológica, profética y pastoral. Y para mí es valioso tenerte en este espacio porque estoy consciente de que vivimos en tiempos donde la gente duda de todo, de la política, las instituciones, incluso hasta de la iglesia. Por eso quiero recordarte que en medio de tantas voces, Jesús sigue hablándonos y su palabra nos coloca frente a un espejo. Por ese es el caso del Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 35 a 36, que dice: Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Amados hermanos y hermanas, este pasaje no es solamente una parábola más. Este es el espejo donde la iglesia debe mirarse. Ahí descubrimos lo que Jesús realmente espera de quienes le seguimos. Y espera una fe que se vuelve pan, una verdad que se convierte en abrazo y una esperanza que se traduce en servicio. Durante siglos hemos hablado de la Reforma Protestante. Y esta semana, donde conmemoramos su aniversario el 31 de octubre, es importante recordar que la intención de Martín Lutero nunca fue romper con la iglesia. Todo lo contrario, su deseo era renovarla desde adentro, volverla al evangelio puro, al evangelio sencillo, el evangelio que libera. La reforma en su origen no fue un acto de división, sino un llamado a la unidad verdadera de Cristo. Del mismo modo, tampoco es nuestra intención hoy dividir, sino que es nuestra intención reconciliar, porque procuramos la unidad entre toda persona cristiana y la apertura del corazón de la iglesia a toda aquella vida que busque conocer a Cristo por medio de una comunidad que ama, por medio de una comunidad que sirve y por medio de una comunidad que acompaña. Lutero nos recordó verdades que todavía iluminan el camino de la fe, que solo la palabra tiene autoridad, que solo Cristo salva, que solo la gracia transforma y que solo la fe sostiene y solo a Dios pertenece la gloria. Amados hermanos y hermanas, ayer la Reforma rompió cadenas de una religión institucional. Hoy, Dios nos llama a romper las cadenas de la indiferencia, las cadenas de la injusticia, las cadenas del egoísmo espiritual. Porque la reforma que necesitamos hoy no se mide por el tesis clavadas en una puerta, sino por vidas que reflejan el rostro de Cristo en medio del mundo. El Evangelio según Mateo nos presenta entonces 5 grandes discursos de Jesús, que son 5 palabras vivas que siguen transformando a la iglesia hoy, si la iglesia se atreve a escucharlas y a obedecerlas. El primer discurso es el Sermón del Monte. Ahí Jesús proclama una justicia más alta que la ley, una fe que bendice y consuela y construye paz. Ahí comienza toda reforma, cuando el corazón se rinde al carácter de Cristo. En el discurso misionero, Jesús nos envía a sanar y a anunciar y a abrazar. Este segundo discurso nos recuerda que una iglesia que no sale es una iglesia que se apaga. La fe se fortalece cuando se comparte. El tercer discurso es el discurso en parábolas. Jesús enseña que el poder de Dios actúa en lo pequeño, en lo del mundo, en aquello que el mundo desprecia. La reforma de hoy también empieza así, con pequeños gestos de amor
que cambian historias de vidas que son discriminadas. En el discurso eclesiológico, Jesús nos llama a perdonar, a cuidar unos de otros, a reconciliarnos siempre, porque la iglesia no se mide por cuántos asisten a ella, sino por cuántas vidas son restauradas. Y el quinto discurso, que es el discurso escatológico, del cual leímos un fragmento al principio, Jesús nos muestra el corazón del reino, que servir al necesitado es servir a Dios mismo. Si la iglesia se mira en ese espejo, vería que no basta con predicar el reino. Hay que vivirlo, no basta con conocer la verdad, hay que encarnarla. Porque la fe auténtica no busca el poder, sino que busca el servicio. Y la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en vivir como Dios quiere. La reforma que el mundo necesita no pertenece al siglo XVI, sino al siglo XXI. Una reforma que no se mide por doctrinas escritas, sino por vidas entregadas, por comunidades que aman, perdonan y acogen y transforman. Nadie está excluido de la reforma. El reino está abierto para todas aquellas vidas que escuchan la voz de Cristo y responden con amor. Pero esa libertad no se vive en soledad, se descubre y se afirma en comunidad. La iglesia, esa familia imperfecta donde aprendemos a amar y servir, sigue siendo el taller donde el Espíritu forma discípulos y renueva este mundo. Jesús no vino a fundar una religión más. Vino a reconciliar el mundo con Dios. Y cada vez que la iglesia se arrodilla a servir, cada vez que el evangelio se convierte en acción, la reforma continúa. Por eso, hoy, más que conmemorar la reforma protestante, tú y yo como iglesia estamos llamados a vivirla, a dejar que la palabra nos libere, que la gracia nos transforme, que la fe nos sostenga y que todo lo que hagamos sea para gloria de Dios. Y a propósito de esto, si quieres conocer más a fondo cómo la iglesia puede mirarse en ese espejo, te invito a conseguir mi libro Discursos de Libertad. Aquí reflexiono sobre cómo los 5 discursos de Jesús pueden guiar a la iglesia hoy y a vivir una reforma del corazón, de la comunidad y del reino. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Y si este contenido te ayudó a pensar, a creer y a soñar una iglesia más viva, te invito a que lo compartas con alguien más. Y recuerda, la reforma que Dios quiere hoy comienza contigo, comienza conmigo y con cada persona que decide creer de nuevo que el Evangelio todavía puede cambiar al mundo. Que Dios te bendiga. Teologizando con